Bienvenidos a la EXI, mi nombre es Ruth Flores Vargas y el día de hoy vamos a hacer la explicación de cómo se hace un muestreo en la materia de limnología. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es realizar la ubicación del lugar. Para eso entonces vamos a hacer uso de este equipo, que es un GPS que nos permite a nosotros determinar con certeza las coordenadas geográficas del lugar. Entonces, ¿cómo se usa? Pues es un equipo muy sencillo de usar mediante el botón, este botón que nosotros tenemos acá, marcamos el waypoint, ahí nos aparece en la interfase una banderita que nos permite ubicar las coordenadas. Entonces, este pues es un equipo de mucha utilidad. También se puede usar para otros estudios de batimetría, pero pues en el caso de la salida de limnología nos interesa únicamente marcar las coordenadas. Después tenemos este segundo equipo, que es una estación meteorológica. Ella nos permite determinar condiciones ambientales del lugar. Entonces tenemos, por ejemplo, la altitud, la presión, la temperatura, que la podemos tener en Celsius o en Fahrenheit, y bueno, otras condiciones meteorológicas. Complementa el caso si hay alguna estación meteorológica en el lugar para poder nosotros determinar con precisión estas características que nos van a permitir hacer análisis del cuerpo de agua. Bueno, ya en cuanto al muestreo del agua, que sería el siguiente paso, pues nosotros manejamos algunos equipos. Entonces, les voy a mostrar acá un multiparámetro. Este es un equipo muy robusto, multiparámetro, que nos permite medir diferentes condiciones en el agua. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Vamos a tener en cuenta primero que esta parte pues no se puede mojar, que tenemos que tener mucho cuidado porque son equipos que con la humedad pueden tener algún problema. Entonces, acá nos va a salir todas las sondas y las condiciones que nosotros podemos medir en el agua. Y después tenemos la sonda propiamente dicha, que es la que nosotros vamos a introducir en el agua y que tiene diferentes cuplas. Acá tiene la cupla de la temperatura, tiene la sonda para medir oxígeno, oxígeno disuelto, que es un parámetro bastante importante en el agua, para medir pH, conductividad, sólidos disueltos totales, bueno, diferentes parámetros. ¿Cómo lo usamos? Sencillamente introducimos directamente en el agua el equipo, esta parte. Esto tiene acá un protector que se lo debemos quitar a la cupla que mide oxígeno disuelto. Entonces se lo quitamos y ese capuchón, y vamos a colocarle por lo general esta estructura que nos permite proteger las ondas. Entonces ya una vez pues hacemos este proceso, lo podemos introducir en el agua, de hecho lo podemos lanzar, ¿cierto? Teniendo cuidado obviamente no golpearlo de pronto con alguna roca, pero es un equipo que, como mencioné, es bastante robusto. Entonces este va directamente al agua, nosotros podemos pues introducir toda esta sonda, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues de no mojar el equipo. Es un equipo pues que nos va a dar bastantes parámetros importantes en el agua. Entonces ese es el multiparámetro. Después tenemos este otro equipo que es un turbidímetro. Entonces la turbiedad nos permite dar una condición muy importante del agua en cuanto a los sólidos que encontramos en el lugar. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros pues lo vamos a aprender. Y en estas celdas, ¿cierto? Nosotros hacemos uso de esta celda que viene con el equipo, previamente pues está calibrado. En caso de que se llegue a descalibrar, hay unas soluciones que también están en estas celdas, ¿sí? Y esas soluciones pues permiten calibrar el equipo. Entonces, ¿cómo se usa? Sencillamente colocamos la muestra en la celda, ¿sí? Hay un aro, este aro que se debe colocar para que no le entre luz al equipo,
y poder hacer la medición. Entonces, recordemos que la medición de la turbiedad se hace en NTUs, que son unidades nefelométricas de turbiedad, y el equipo sencillamente oprimiéndole acá el Enter, él está dando una medición. En este caso tenemos 198.8 NTUs. Entonces este equipo pues también es delicado, pero realmente es de un fácil manejo. Bueno, después vamos a pasar ya entonces a la parte de limnología como tal, porque pues esto nos permite medir condiciones de calidad del agua. Para las muestras de limnología, como son fitoplancton y zooplancton, se utilizan estas mallas. Entonces, acá tenemos la malla de zooplancton, que es, en este caso está azul con blanco, y tenemos la malla de fitoplancton. Bueno, otro equipo que nosotros llevamos a campo y que tiene mucha importancia es el oxímetro. El oxímetro nos permite medir oxígeno disuelto en diferentes unidades. Entonces lo introducimos en el agua, lo ideal es hacerlo in situ en el cuerpo de agua que estamos nosotros evaluando, y metemos pues la sonda y él nos va a dar acá en esta pantalla de una vez la medición que nosotros necesitamos. En este caso está midiendo en miligramos litro, ¿sí? También le podemos colocar, pues acá nosotros oprimiendo las teclas podemos pasar para que nos mida en porcentaje de oxígeno disuelto o miligramos litro. Recordarles que siempre que utilizamos un oxímetro, él nos da un dato de temperatura. Y es muy importante que nosotros anotemos los dos datos. ¿Por qué? Porque el oxígeno en agua va a depender de la temperatura en la que pues, se encuentra en el momento. De esa manera es válido siempre el dato si nosotros damos esos dos factores. Bueno, ese es el oxímetro. Ahora vamos a mirar el muestreo, realmente lo que se hace directamente de limnología. Entonces, un parámetro muy importante del agua es el disco de Secchi. Entonces el disco de Secchi nos permite medir la transparencia. El disco de Secchi, pues como ustedes ven, es un disco que tiene por debajo un aro de plomo, y esto va a permitir que nosotros lo podamos introducir en el agua. Entonces, ¿cómo se utiliza? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es irlo bajando, ¿cierto? Irlo deslizando cuidadosamente en el cuerpo de agua, y vamos a mirar en qué momento nosotros lo perdemos de vista. En el momento en que lo perdamos de vista, tomamos la medida. Entonces, haciendo uso de una cinta, ¿sí? De una cinta métrica, vamos a pensar, por ejemplo, que llegó hasta acá, ¿sí? Y entonces medimos, ¿cierto? La distancia que nos da, la distancia de Secchi sería hasta donde empieza acá la cuerda. Entonces tomamos esa medida y esa medida nos permite medir la transparencia. La medida de transparencia siempre la vamos a dar en metros, ¿cierto? Así que si por ejemplo tenemos 63 centímetros, nosotros debemos expresarlo en 0.63 metros. Bueno, otro muestreo que nosotros realizamos es fitoplancton y zooplancton, que son los componentes biológicos del ecosistema. ¿Cómo trabajamos eso? Lo hacemos mediante el uso de estas dos mallas, que son la malla de zooplancton y la malla de fitoplancton. Entonces recordamos que el fitoplancton y el zooplancton son organismos que están suspendidos en el agua. ¿Cómo hacemos el muestreo? Como ellos tienen un tamaño microscópico, nosotros debemos utilizar esta malla para poderlos atrapar. Entonces la malla tiene un poro, ¿cierto? Un tamaño de poro determinado, se usan de la misma manera. Entonces pues voy a explicar el procedimiento. Entonces, ¿cómo hacemos? La malla tiene un aro, tiene en sí el cuerpo de la malla y el frasco colector. Entonces nos ayudamos de un balde común, ¿cierto? Colocamos la muestra midiendo obviamente en el balde cuántos litros estamos filtrando.
digamos que voy a filtrar 40 litros, así que tengo que hacer este procedimiento 4 veces. Si el balde es de 10 litros, de una capacidad de 10 litros. Entonces, yo digamos que coloco la muestra y la voy a introducir acá. Entonces, 1, 2, ¿cierto? 30, 40 litros, listo. Coloqué los 40 litros, el agua va a empezar a bajar, acá por la malla y vamos a recibir nuestra muestra en este frasco que se puede desenroscar y después vamos a pasar nuestra muestra a un frasco, ¿sí? Los frascos que se utilizan para esto pues son frascos comunes de boca ancha y pues si es posible nosotros debemos llevar frascos de color ámbar, pero digamos que esto no es una cosa tan importante. Lo que sí pues después hacer la medición de cuánta muestra yo colecté en este proceso. Bueno, y la malla de fitoplancton es igual, ¿sí? No vamos a volver a explicar, pero pues para que vean la diferencia que tiene esta malla con esta, además del color que no es nada importante, es el tamaño del poro, ¿sí? Esta malla pues tiene un diferente tamaño de poro y por eso nos permite filtrar fitoplancton que es de un tamaño un poco menor. Acá estamos hablando de organismos microscópicos que después nosotros los tenemos que observar. Bueno, después vamos a mirar cómo nosotros hacemos el recuento de estos organismos en el laboratorio. Entonces, nosotros para eso utilizamos unas cámaras, ¿sí? Unas cámaras que nos van a permitir hacer este procedimiento. Entonces, para el caso de zooplancton, que son animales, son microscópicos, vamos a utilizar esta cámara que se llama cámara de Bogorov. ¿Cómo se utiliza esta cámara de Bogorov? Tiene una cubeta, ¿sí? Que yo la estoy acá señalando con el dedo, es como un canal, ¿cierto? Donde va la muestra. Entonces, nosotros lo que hacemos es colocar ahí la muestra de agua dada la capacidad de la cámara. En este caso, esta cámara tiene 9 mililitros de capacidad, entonces, utilizando una pipeta, yo coloco la muestra, ¿cierto? La muestra de agua ahí y voy directamente a un estereoscopio o con ayuda de una lupa puedo contar, mirar qué tipo de organismos tengo e irlos anotando. Entonces, por ejemplo, si tengo 7 cladóceros, 8 copépodos y voy anotando esos organismos. Entonces, como son de tamaños no tan pequeños, yo los puedo mirar, de hecho a simple vista, pero para distinguirlos es mejor utilizar una lupa. Bueno, después para el caso del fitoplancton utilizamos esta cámara que es la cámara de Neubauer. Entonces, la cámara de Neubauer pues tiene también una canal, ¿cierto?, donde se coloca la muestra. Para utilizarla nosotros debemos hacer uso del microscopio, ¿sí? Y vamos a colocarle la muestra en esa canal, ¿cierto? Y colocamos encima una laminilla, tal cual como si esto fuera un portaobjetos común y corriente, ¿cierto?, que se utiliza en el microscopio. Y después llevamos la cámara al microscopio para hacer el recuento. La cámara de Neubauer tiene una rejilla, una cuadrícula, que obviamente acá no se puede ver porque tenemos que estar en el microscopio, y esa rejilla nos va a permitir hacer un recuento y calcular cuántos organismos tenemos por mililitro de muestra filtrada. Entonces, básicamente esto es lo que se hace en cuanto a fitoplancton y zooplancton. Bueno, y por último les voy a mostrar esta otra malla, que es la malla Surber. Esta malla se utiliza para hacer muestreo de macroinvertebrados. Los macroinvertebrados pues son invertebrados que nosotros los podemos ver a simple vista en el campo. ¿Y cómo funciona? Entonces básicamente tenemos la malla acá, la malla tiene esta cuadrícula
que yo la coloco, la apoyo sobre el punto de muestreo. Digamos que acá estamos en un lecho de un río, entonces la podemos colocar acá, siempre teniendo en cuenta que la corriente viene hacia mí, o sea, contracorriente colocamos la malla. Entonces el agua va a empezar a ingresar por acá y van a pasar hasta acá, ¿cierto? Los organismos que yo quiero muestrear. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Insectos, básicamente. A veces podemos encontrar larvas o podemos encontrar huevos, depende del lugar. Entonces, lo colocamos la malla durante un tiempo de muestreo, ¿sí? Que se llama tiempo de esfuerzo, puede ser 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, eso lo determinamos previamente. Y una vez tenemos la muestra, lo que hacemos es voltear la manga, ¿cierto? Pasar la mano acá y meter nuestra muestra en una bolsa Ziploc o en un frasco colector. Entonces, básicamente, este es el muestreo. Es importante, pues, resaltar que para todas las muestras que nosotros vamos a hacer, siempre debemos hacer réplicas, mínimo 1 o 2 réplicas estaría súper bien, para nosotros asegurar que nuestros muestreos tengan un soporte estadístico en el procesamiento de datos. Entonces, básicamente esto es manejar con cuidado los equipos y pues realizar todo de una manera ordenada y clara. Otro procedimiento que nosotros realizamos en limnología tiene que ver con el recuento del fitoplancton. Entonces, para eso utilizamos estas cámaras que se llama cámara de sedimentación o de Utermol. La muestra debe colocarse a reposar 8 o 12 horas. La noche anterior, pues generalmente lo hacemos al recuento, la noche anterior. Entonces nosotros lo colocamos. ¿En qué consiste el método? Esta cámara hace que se sedimente, o sea, que se vaya al fondo nuestra muestra de fitoplancton y va a quedar depositada en el fondo. Entonces lo vamos a colocar, lo que hacemos cuando una vez ya está sedimentada la muestra, la colocamos en el microscopio invertido. Este microscopio es similar a un microscopio pues común, la única diferencia es que los objetivos están abajo, no vienen de acá arriba como el microscopio que nosotros conocemos de su mayoría, sino que están los objetivos en la parte de abajo. De esa manera nosotros podemos hacer la observación de una manera común, ¿cierto? Y vamos a mirar lo que está en el fondo, o sea que estaríamos mirando hacia arriba. Entonces este microscopio nos permite hacer esto. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos esto para hacer un recuento. Entonces después nosotros calculamos, de acuerdo a la cantidad de muestra que sedimentamos, cuántos organismos encontramos en la muestra. Y hacemos un cálculo también relacionándolo con el volumen filtrado. Entonces este es ese procedimiento. Y por último tenemos acá los kits de colorimetría para determinar nutrientes en el agua. Entonces los nutrientes en el agua, como el nitrógeno y el fósforo, nos van a indicar condiciones muy importantes del ecosistema. Estos kits nosotros los llevamos a campo, ¿sí? Acá tenemos el de fosfatos, nitritos y nitratos. Nosotros lo que hacemos es llevar a campo y vienen dentro de su cajita, en la cual ellos están con todas las indicaciones. ¿Cómo funciona? Entonces viene una celda, que es esta. En esta celda nosotros indicamos o colocamos la muestra que vamos a valorar. La celda viene con una escala, ¿cierto? Una escala que está acá por unos colores, en este caso de nitritos de color rojo. Y lo que hacemos es hacer nuestra preparación con un revelador que viene en un sobre. Entonces lo que hacemos es colocar el revelador, ¿cierto?, junto con la muestra, esperar unos minutos y vamos a mirar o a determinar por el color la presencia o la ausencia de nitritos, en este caso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que esta muestra no es cuantitativa.
Es una muestra cualitativa, solamente nos va a expresar si hay o no el nutriente que nosotros estamos evaluando. Entonces, si nosotros llegamos a encontrar que en esta escala, la muestra que yo tomé, por ejemplo, tomó un color rojo, yo lo que hago es tomar esa muestra y hacer una determinación después por un método que es espectrofotometría, que ya sería ese sí un método cuantitativo. Entonces, esto sí ya nos permite determinar con mayor precisión cuál es la concentración de nitritos en el agua, ¿cierto? En ese caso estaríamos relacionándolo, por ejemplo, con un tema de contaminación. Entonces, esto es súper importante también que nosotros lo manejemos.